Fasiwa Spinoza descubre la contradicción secreta del libre albedrío en la Biblia. En los silencios de la razón, donde la verdad aguarda desnuda y sin protección, existe una pregunta que la humanidad ha evitado formular durante siglos. ¿Cómo es posible que la Biblia proclame la libertad del hombre cuando cada página susurra la cadena del determinismo divino? ¿No es acaso esta contradicción el fundamento oculto sobre el cual se ha construido todo el andamiaje de la religión occidental? Un filósofo holandés, rechazado por judíos y cristianos por igual, vio con claridad meridiana lo que otros preferían mantener en la penumbra. Su nombre era Baruch Spinoza, y su pensamiento fue un rayo que desgarró el velo del dogma para mostrar la verdad desnuda debajo. La historia de cómo este hombre llegó a comprender la contradicción fundamental del libre albedrío bíblico no es meramente la crónica de un pensador hereje, sino el relato de cómo la razón, cuando se atreve a mirar sin parpadear, expone las costuras de los edificios que parecían indestructibles. En el corazón del pensamiento espinociano yace una verdad incómoda que desafía todo lo que la teología oficial ha enseñado durante milenios. La Biblia, ese libro que millones sostienen como la palabra infalible de Dios, contiene dentro de sí una grieta tan profunda que, si se observa con paciencia, amenaza con resquebrajar todo el monumento del cristianismo. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad que prefiere mantener los ojos cerrados ante las evidencias? ¿Acaso la fe requiere de la ceguera como su compañera inseparable? La contradicción que Spinoza identificó no surge de la malicia de los interpretadores, sino del texto mismo, de la estructura lógica que subyace bajo las historias, los mandamientos y las promesas divinas. En los tiempos de Spinoza, a finales del siglo XVII, el mundo occidental estaba gobernado por certezas religiosas que no permitían cuestionamiento. La Iglesia, tanto la católica como las protestantes, ejercía su poder no tanto a través de la persuasión racional como a través del miedo, del castigo y de la amenaza de condena eterna. Pero Spinoza era un hombre diferente, un pensador que se atrevió a aplicar la lógica rigurosa de las matemáticas al análisis del texto bíblico, y lo que encontró fue devastador. La vida de Spinoza fue en sí misma una manifestación de libertad intelectual bajo presión. Nacido en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia de judíos portugueses que habían huido de la Inquisición, Spinoza heredó tanto el legado del sufrimiento como la capacidad de pensar de manera independiente. Sin embargo, incluso en la comunidad judía de Ámsterdam, que gozaba de mayor libertad que en otras partes de Europa, los límites del pensamiento aceptable eran estrictos. Cuando Spinoza comenzó a difundir sus ideas filosóficas, ideas que desafiaban la interpretación literal de la Torá y que proponían una visión panteísta de Dios radicalmente diferente de la teología ortodoxa, fue excomunicado a la edad de 24 años. Esta excomunión no fue un evento menor, fue un rechazo total, una anulación social que prácticamente lo aisló del mundo. Pero esta soledad forzada se convirtió en su mayor fortaleza, permitiéndole desarrollar un pensamiento tan radicalizado y tan poco comprometido con las convenciones que desafía incluso hoy la comodidad intelectual de quienes lo leen. ¿Qué significa que un hombre pueda ser rechazado por su propia comunidad, exiliado de sus raíces, y sin embargo mantener la serenidad y la dedicación necesarias para desarrollar un sistema filosófico completo? La respuesta reside en que Spinoza comprendía algo que sus contemporáneos no querían ver, que la verdad, aunque sea rechazada, aunque sea perseguida, aunque sea enterrada bajo capas de ortodoxia y convención, posee una realidad que trasciende la aceptación o el rechazo de las masas. Su obra más importante, La Ética, fue publicada póstumamente porque sabía que su contenido era demasiado explosivo para el mundo de su época. En esta obra monumental, Spinoza presenta un argumento filosófico que toca directamente el corazón de la contradicción bíblica sobre el libre albedrío. El problema fundamental comienza con una pregunta deceptivamente simple: ¿es el hombre realmente libre? La Biblia parece responder afirmativamente. Dios le da al hombre libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre obedecer y desobedecer. Esta es la promesa central de la libertad humana, el fundamento sobre el cual descansan conceptos como la responsabilidad moral, la culpa y la salvación.
Pero esta promesa está en conflicto directo con otra verdad bíblica igualmente afirmada, que Dios es omnisciente, que conoce todas las cosas antes de que sucedan, que nada escapa a su conocimiento infinito. ¿No es acaso esto una contradicción lógica insuperable? Si Dios conoce de antemano cada decisión que tomaremos, ¿cómo podemos ser libres en esa decisión? ¿Cómo puede existir libertad si nuestro futuro ya está predeterminado en la mente divina? Este es el punto donde la teología oficial se retuerce incómodamente, donde los doctores de la Iglesia ofrecen explicaciones cada vez más rebuscadas para mantener ambas verdades simultáneamente, incluso cuando están en contradicción lógica e irreconciliable. Spinoza vio con claridad que no había forma de reconciliar estas dos afirmaciones mediante argumentos sofisticados. La contradicción era fundamental, y cualquier intento de resolverla mediante circunloquios teológicos era simplemente un acto de violencia intelectual, una negación de la razón en aras de mantener un dogma. Pero en lugar de simplemente señalar la contradicción y dejar el asunto ahí, Spinoza fue más allá. Propuso que el problema no residía en que la Biblia fuera falsa, sino en que había sido sistemáticamente malinterpretada, reinterpretada y manipulada por aquellos que tenían interés en mantener a las masas bajo su control. La ortodoxia religiosa, según Spinoza, no era una búsqueda honesta de la verdad, sino un instrumento de poder, un mecanismo mediante el cual los líderes religiosos mantenían su autoridad sobre las almas y las mentes de sus seguidores. Esta comprensión llevó a Spinoza a escribir su monumental Tratado Teológico Político, una obra que fue considerada el más peligroso ataque a la religión jamás realizado hasta ese momento. En esta obra, Spinoza aplica un análisis histórico y textual riguroso a la Biblia, demostrando que el texto había sido compuesto por múltiples autores en diferentes épocas, que había sufrido innumerables modificaciones y corrupciones y que la interpretación ortodoxa que la Iglesia promovía era, en muchos aspectos, una distorsión deliberada del significado original. Pero aún más revolucionario fue su argumento de que la religión y la filosofía operan en esferas diferentes, que la religión es fundamentalmente un asunto de obediencia y comportamiento moral, mientras que la filosofía es una búsqueda de la verdad racional. Según Spinoza, el error histórico fundamental había sido confundir estas dos esferas, usando la autoridad religiosa para suprimir la investigación racional. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando el dogma colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones? Esta es la pregunta radical que Spinoza plantea implícitamente a lo largo de su análisis. Si la fe genuina requiere un acto de entrega y confianza incondicional, ¿no es acaso más auténtica la fe que surge después de enfrentar honestamente las dudas, después de permitir que la razón cuestione cada aspecto de lo que creemos? La respuesta que la ortodoxia religiosa ofrece a esta pregunta es un rechazo categórico. Para la Iglesia, la duda es el primer paso hacia la perdición, el comienzo del camino que lleva a la herejía y la condenación eterna. La duda debe ser sofocada, eliminada, erradicada del espíritu del creyente. Esta es la lógica fundamental de la represión religiosa. Pero Spinoza comprendía que esta lógica era profundamente falsa. La represión de la duda, el asesinato de la capacidad crítica, no produce fe genuina, sino solamente una conformidad externa, una aceptación pasiva de lo que se enseña sin cuestionamiento. Y esta conformidad es exactamente lo que los líderes religiosos desean. ¿Por qué? Porque un rebaño que piensa es un rebaño que puede rebelarse, que puede cuestionar la autoridad de sus pastores, que puede llegar a la conclusión de que la verdad que se le enseña es en realidad una mentira diseñada para perpetuar el poder de una élite. Los líderes religiosos, según el análisis penetrante de Spinoza, no tienen interés en la verdad en sí misma, sino en mantener el orden social que les beneficia. La religión, en sus manos, se convierte en un instrumento de control social, un mecanismo mediante el cual se mantiene a las masas en un estado de sumisión e ignorancia. Esta visión de la religión como instrumento de poder no era, por supuesto, completamente nueva. Ya los filósofos griegos y romanos antiguos habían notado la función política de la religión, pero lo que era revolucionario en el análisis de Spinoza era la forma en que conectaba esta observación
con un análisis riguroso de la lógica interna de las doctrinas religiosas. La contradicción entre el libre albedrío y la omnisciencia divina, que hemos identificado como el punto central del argumento de Spinoza, no era simplemente un problema filosófico abstracto, era el núcleo mismo de un mecanismo de control ideológico. ¿Por qué? Porque cuando se mantiene al creyente en un estado de confusión respecto a estas cuestiones fundamentales, cuando se le dice que ambas cosas son verdaderas, aunque sean lógicamente incompatibles, cuando se le advierte que incluso cuestionar esta confusión es herejía, entonces se logra algo muy importante. Se le enseña al creyente a desconfiar de su propia razón. Un hombre que duda de su capacidad para pensar correctamente es un hombre que no puede resistir. Un hombre que ha sido enseñado a creer que sus dudas son pecaminosas es un hombre que se someterá a la autoridad de aquellos que le dicen que tienen respuestas. La religión ortodoxa, en esta interpretación espinociana, se vuelve un instrumento para la infantilización de la mente, para la mantención de una incapacidad aprendida que impide que los seres humanos desarrollen su capacidad de razonamiento autónomo. Es en este contexto donde la contradicción bíblica sobre el libre albedrío adquiere su significado político más profundo. Si se resuelve honestamente esta contradicción, si se acepta que la omnisciencia divina es incompatible con el libre albedrío genuino, entonces se abre la posibilidad de replantear toda la estructura de la religión, porque si los hombres no son realmente libres, si todo está predeterminado, entonces, ¿sobre qué base moral se puede castigar al pecador? ¿Cómo puede ser justo condenar a alguien a la perdición eterna por acciones que estaban predeterminadas desde antes de la creación del mundo? La respuesta ortodoxa a esta pregunta, por supuesto, es que Dios, siendo infinito y omnisciente, no está sujeto a las mismas limitaciones lógicas que nosotros. Dios existe fuera del tiempo, conoce todas las cosas simultáneamente, y por lo tanto su conocimiento previo no causa nuestras acciones, simplemente las conoce. Esta es la solución tomista, la que Santo Tomás de Aquino desarrolló para tratar de conciliar la omnisciencia divina con el libre albedrío humano. Pero esta solución no hace nada para resolver la contradicción lógica fundamental, solo la enmascara, la cubre con un velo de misticismo que pretende que no hay problema. Spinoza vio con total claridad que esta era una evasión, no una solución. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque una herejía es simplemente una creencia alternativa que puede ser refutada mediante argumentos y autoridad. Pero la duda, la pregunta genuina, es más peligrosa. La duda es el acto de pedir que se justifique una creencia, de exigir que se muestre su verdad mediante la razón en lugar de través de la autoridad. La duda es fundamentalmente democrática, porque reconoce que cada individuo tiene derecho a ejercer su razón, a juzgar por sí mismo, en lugar de aceptar lo que le dicen sus superiores. En este sentido, la duda es profundamente revolucionaria. Es por eso que toda autoridad religiosa, sin excepción, ha intentado erradicar la duda del corazón de los creyentes, porque la duda, si se le permite crecer, inevitablemente conduce al cuestionamiento de la autoridad misma, a la conclusión de que los líderes religiosos no tienen un acceso especial a la verdad, que son simplemente hombres con intereses personales como todos los demás. La vida de Spinoza mismo es un testimonio de esta realidad. Su excomunión por parte de la comunidad judía de Ámsterdam no fue consecuencia de herejía simplemente en el sentido de creer algo diferente. Fue consecuencia de haber expresado dudas sobre las interpretaciones ortodoxas, de haber sugerido que la Torá podría ser entendida de formas distintas a las que la tradición rabínica enseñaba. Los líderes de la comunidad reconocieron inmediatamente que si se permitía a un individuo cuestionar la interpretación ortodoxa sin consecuencias, el efecto podría ser desastroso. Si una persona podía dudar impunemente, entonces otras también podrían hacerlo. Y si suficientes personas dudaban, entonces toda la estructura de autoridad religiosa podría colapsar. Era por lo tanto necesario hacer un ejemplo de Spinoza, castigarlo severamente, aislar completamente, para enviar el mensaje a otros de que la duda no sería tolerada. Lo que es notable es que Spinoza no se defendió, no suplicó por readmisión a la comunidad, no intentó argumentar que sus ideas
no eran en realidad tan heréticas como parecían. En cambio, continuó con su investigación filosófica de manera aún más rigurosa, como si la excomunión le hubiera liberado de la última cadena que lo ataba a la conformidad social. Es como si, al ser expulsado de la comunidad, hubiera quedado libre para pensar de manera aún más radical, para seguir la lógica de sus ideas hasta sus conclusiones finales, sin importar cuán incómodas o peligrosas fueran esas conclusiones. ¿Y qué conclusiones eran? En los escritos de Spinoza, que se publicaron después de su muerte, podemos ver que su pensamiento había evolucionado hacia un cuestionamiento casi total de los fundamentos de la religión ortodoxa. Su conclusión final era que la religión, tal como comúnmente se la entiende, es fundamentalmente un instrumento de poder que ha sido utilizado históricamente para mantener a las masas bajo control y que la verdadera espiritualidad, si es que tal cosa existe, debe buscarse no en la obediencia ciega a la autoridad religiosa, sino en el desarrollo de la comprensión racional. Esta es la continuidad narrativa hacia la segunda parte de nuestra reflexión, donde veremos en mayor profundidad cómo Spinoza desarrolló su crítica de la fe versus la razón, y cómo su figura se convirtió en el símbolo de la herejía lúcida en contraposición a la ignorancia piadosa que la religión ortodoxa buscaba perpetuar. Porque el viaje de Spinoza desde la excomunión inicial hasta el desarrollo de un sistema filosófico completo es también el viaje de cómo un hombre puede, mediante la razón disciplinada y el coraje intelectual, llegar a comprender las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad y la condición humana. Y en ese viaje encontramos no solamente una crítica devastadora de la religión, sino también una visión alternativa de lo que podría ser una espiritualidad basada en la razón en lugar de en el dogma, en el entendimiento, en lugar que en la obediencia, en la libertad de pensamiento, en lugar que en la conformidad forzada. Pero antes de avanzar, permítasenos hacer una pausa para invitar a quienes siguen esta narrativa a que escriban en los comentarios desde qué país y ciudad se encuentran en este momento, qué hora es allí en su localidad, pues la verdad es una experiencia compartida que trasciende las fronteras geográficas, y queremos conocer a nuestros compañeros de viaje en esta exploración de las ideas. También queremos invitarles a compartir este pensamiento con un amigo cercano, alguien a quien le importe la verdad tanto como a ustedes, pues una idea compartida con intención y amor es una bendición que retorna multiplicada a quien la da. Que esa bendición llegue a sus familias, a sus hogares, a todos aquellos que aman. En los abismos de la segunda parte de nuestra reflexión, donde el conflicto entre la fe y la razón se despliega en toda su magnitud, encontramos el punto culminante de la crítica spinociana a la religión ortodoxa. Aquí es donde Spinoza no solamente identifica la contradicción lógica en el corazón de la doctrina bíblica sobre el libre albedrío, sino que también comienza a desmantelar el edificio entero de justificaciones que la ortodoxia religiosa ha construido a lo largo de los siglos para mantener esta contradicción en pie. Este desmantelamiento es llevado a cabo no mediante la agresión retórica o la mockery, sino mediante el análisis más frío y riguroso, mediante la aplicación sin compromiso de la lógica formal a los textos y doctrinas que la religión sostiene como sagradas e inviolables. En muchos sentidos, Spinoza es la figura del intelectual herético lúcido, el hombre que ve claramente lo que otros prefieren mantener en la oscuridad, y que tiene el coraje de articular esa visión a pesar de las consecuencias inevitables. La figura de Spinoza como hereje lúcido es inseparable de su método filosófico. No se basó en ataques emocionales o en denuncias morales. En cambio, Spinoza procedió mediante un análisis minucioso del texto bíblico mismo, utilizando las herramientas que ahora llamaríamos crítica textual histórica. Demostró que la Biblia había sido compuesta por múltiples autores en distintas épocas, que contenía contradicciones internas, que había sido modificada y corrupta innumerables veces. Mostró que muchos libros atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por Moisés, sino que eran composiciones posteriores. Argumentó que los evangelios no podían ser relatos de testigos oculares porque contenían inconsistencias demasiado profundas. Estos no eran argumentos nuevos, por supuesto, pero lo novedoso de Spinoza fue la forma sistemática
en que presentó estos argumentos, la forma en que los integró en un argumento coherente y poderoso. Para quienes habían sido educados en la idea de que la Biblia era la palabra literal de Dios, incapaz de error o contradicción, el análisis de Spinoza fue absolutamente devastador. Pero aquí es importante entender que Spinoza no estaba simplemente siendo maliciosamente crítico, por el mero placer de derribar creencias. Su análisis surgía de una convicción fundamental, que la verdad es más importante que la comodidad, que la integridad intelectual es un valor ineludible que no puede ser sacrificado por lealtad a tradiciones o autoridades. Esta es la esencia de lo que significa ser un hereje genuino, no simplemente alguien que cree algo diferente de lo que los demás creen, sino alguien que ha llegado a sus creencias mediante el ejercicio disciplinado de la razón, y que está dispuesto a defenderlas, incluso cuando hacerlo lo coloca en conflicto directo con la autoridad establecida. La historia intelectual tiene pocos ejemplos de tal integridad mantenida bajo tan intensa presión. Spinoza fue excluido de su comunidad, fue atacado por los líderes religiosos, tanto judíos como cristianos, fue ridiculizado y calumniado. Y sin embargo, continuó pensando, continuó escribiendo, continuó refinando sus argumentos con paciencia y rigor. ¿Qué significa que un hombre pueda mantener su convicción en la verdad, incluso cuando la consecuencia es el aislamiento total, el rechazo de su propia gente, la penuria económica? La respuesta es que, para un hombre como Spinoza, la búsqueda de la verdad no era simplemente una actividad intelectual entre otras. Era la finalidad más elevada de la vida humana, el propósito máximo al cual todas las otras consideraciones debían subordinarse. En su correspondencia, que ha llegado hasta nosotros, encontramos constancia de cómo Spinoza, incluso en sus últimos años, cuando sufría de problemas pulmonares que lo llevaban lentamente a la muerte, se rehusaba a abandonar su trabajo filosófico. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado, sabía que la enfermedad lo consumía, y sin embargo, dedicaba sus últimas energías a perfeccionar el argumento lógico de su ética, a pulir las demostraciones geométricas mediante las cuales expresaba sus ideas. Esta es la dedicación de un hombre para quien la verdad era más real que su propia vida. La profundización del conflicto entre fe y razón que Spinoza realizó llevó a conclusiones que fueron revolucionarias en su época, aunque muchas de sus ideas han llegado a ser aceptadas como lugares comunes en la erudición académica moderna. Spinoza argumentó que la fe verdadera, la fe genuina, no es una creencia en proposiciones metafísicas abstractas, sino una disposición ética, una forma de vivir. La verdadera religión, según Spinoza, no requiere que creamos en doctrinas específicas sobre la naturaleza de Dios, sobre la inmortalidad del alma o sobre la vida después de la muerte. Lo que requiere es que vivamos de manera moral, que tratemos a otros con justicia, que nos esforcemos por la bondad. En este sentido, la fe y la razón no están en conflicto, porque la razón nos enseña que la vida moral es la forma más elevada de existencia, que la virtud consiste en entender que todos los seres comparten una esencia común, que por lo tanto, hacer daño a otro es hacer daño a una parte de uno mismo, y la fe genuina, correctamente entendida, conduciría a las mismas conclusiones éticas que la razón. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que Spinoza deja implícita en su análisis, se vuelve más urgente cuando examinamos el mecanismo mediante el cual la religión ortodoxa ha mantenido el dominio de la fe ciega. La ortodoxia insiste en que debemos creer proposiciones que desafían la razón, que debemos aceptar paradojas lógicas como si fueran verdades profundas, que debemos suprimir nuestras dudas porque los líderes religiosos nos dicen que debemos hacerlo. Y el precio que pagamos por esta obediencia es el atrofiamiento de nuestra capacidad crítica, la debilitación de nuestra capacidad para pensar de manera independiente. Es un costo extraordinariamente alto, aunque muchas personas no lo ven como tal. Han sido condicionadas a creer que el ejercicio de la razón, el cuestionamiento de la autoridad, es el mayor de los peligros. Se les ha enseñado que es mejor obedecer ciegamente que pensar por uno mismo, que la seguridad emocional de la certeza garantizada por la autoridad es más valiosa que la incertidumbre de la investigación racional. Spinoza comprendía que este condicionamiento no era accidental,
no era simplemente el resultado de la ignorancia o del error no intencional. Era un sistema cuidadosamente construido, elaborado a lo largo de siglos, diseñado específicamente para mantener a las masas bajo control mediante la supresión de su capacidad crítica. Los líderes religiosos, aunque tal vez no lo articulaban de esta manera, comprendían intuitivamente que una población que pensaba críticamente era un peligro para su poder. Por lo tanto, tenían un interés fundamental en mantener a la gente ignorante, en desalentar el pensamiento independiente, en castigar severamente a aquellos que se atrevían a cuestionar. La excomunión de Spinoza no fue un evento aislado, sino una manifestación de una dinámica que ha estado presente en la historia de la religión institucionalizada desde sus inicios. La segunda parte de nuestra reflexión nos lleva a considerar cómo Spinoza vio a través de esta dinámica, cómo fue capaz de identificar el mecanismo de manipulación ideológica que subyace bajo las doctrinas religiosas. Y la clave para su visión reside precisamente en el análisis del problema del libre albedrío. Porque en esa contradicción, Spinoza vio un patrón que se repite una y otra vez en la teología ortodoxa. Por un lado, la religión afirma la libertad y la responsabilidad del ser humano. Nos dice que somos libres para elegir entre el bien y el mal, que por lo tanto tenemos culpa si elegimos mal. Por otro lado, la religión afirma la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, que nada ocurre que no sea conforme a la voluntad divina, que todo está predeterminado. Cuando estos dos conjuntos de afirmaciones entran en conflicto, como inevitablemente deben hacerlo, la respuesta de la ortodoxia es siempre la misma: decirle al creyente que ambas cosas son verdaderas, que no hay contradicción real, que si parece haberla, es simplemente porque nuestras mentes limitadas no pueden comprender los misterios de lo divino. Este movimiento, esta insistencia en mantener simultáneamente dos creencias contradictorias, tiene una función profunda. Enseña al creyente que debe abandonar su capacidad de razonamiento lógico cuando se trata de cuestiones religiosas. Le enseña que debe aceptar lo que no puede entender, que debe confiar en la autoridad en lugar de en su propio juicio racional. Y una vez que se ha establecido este patrón, una vez que el creyente ha aprendido a suspender su capacidad crítica cuando se trata de asuntos religiosos, entonces puede extenderse el mismo patrón a otros ámbitos. El creyente que ha aceptado que debe creer en contradicciones es un creyente que está preparado para aceptar casi cualquier cosa que le diga el sacerdote, porque ha perdido la capacidad de resistir mediante el argumento racional. Esto es lo que Spinoza vio, que la contradicción fundamental en el núcleo de la teología cristiana no era accidental, sino funcional. Servía un propósito, el propósito de mantener a las personas bajo control. La visión spinoziana del conflicto entre fe y razón también implica un análisis de cómo la religión utiliza el miedo para mantener su poder. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La respuesta es que la verdad es peligrosa para aquellos cuyos intereses dependen del mantenimiento de la ilusión. Para los líderes religiosos, la verdad es el enemigo más implacable, porque la verdad, si alguna vez llegara a propagarse ampliamente, destruiría los cimientos de su autoridad. Pero, ¿cómo se mantiene a las personas alejadas de la verdad sin recurrir simplemente a la censura, que es demasiado obviamente opresiva? La respuesta que la religión ortodoxa ha descubierto es el miedo. Si se puede hacer que las personas teman la verdad, si se puede hacer que crean que la búsqueda de la verdad es pecaminosa y que resultará en condenación eterna, entonces evitarán la verdad de manera voluntaria. No necesitarán ser forzados, se forzarán a sí mismos. El miedo es el arma más efectiva del control ideológico porque es interiorizado. Una vez que se ha enseñado a una persona a temer algo, esa persona se convierte en su propio carcelero. No necesita vigilancia externa, se vigila a sí misma, se castiga a sí misma, obliga a su propia mente a permanecer dentro de los límites establecidos. Y la religión ortodoxa ha perfeccionado el uso del miedo a un grado extraordinario. El miedo al infierno, el miedo al juicio divino, el miedo a la condenación eterna, el miedo a decepcionar a los padres y los líderes religiosos, el miedo a ser diferente, el miedo a estar solo. Todos estos miedos son cultivados cuidadosamente, nutrido en el espíritu del creyente desde la infancia. Y cuando alguien llega a la adolescencia o la adultez, ha sido condicionado tan profundamente
que hasta el pensamiento de cuestionarse la fe puede generar ansiedad existencial intensa. Spinoza vio esta dinámica con una claridad que era casi incómoda. Comprendía que la religión, en su forma institucionalizada, es fundamentalmente un mecanismo de control que funciona mediante la inculcación del miedo y la represión de la capacidad crítica. Esto no significa necesariamente que Spinoza fuera ateo en el sentido moderno. Spinoza creía en Dios, aunque su concepto de Dios era radicalmente diferente del de la teología ortodoxa. Spinoza identificaba a Dios con la totalidad de la realidad, con la naturaleza en su aspecto más profundo e infinito. En su visión, Dios no es un ser personal que se sienta complacido por la adoración y ofendido por el pecado. Dios es simplemente la realidad última, el sistema infinito de causas y efectos mediante el cual todo existe. Y si Dios es la realidad tal como es, entonces el conocimiento de Dios es el conocimiento de la realidad, y este conocimiento es exactamente lo que la ciencia buscaba obtener. En esta visión, la religión y la ciencia no están en conflicto, sino que debería ser una sola cosa, la búsqueda racional de entender la realidad tal como es. Pero la religión ortodoxa no estaba interesada en tal síntesis. Estaba demasiado inversamente en mantener la dualidad entre un ámbito espiritual misterioso, accesible solo a través de la fe ciega y la obediencia a la autoridad religiosa, y un ámbito físico que podría ser investigado mediante la razón. Esta dualidad era esencial para mantener el poder religioso. Si se aceptara que la razón puede acceder a la verdad acerca de todas las cosas, entonces la religión perdería su pretensión a un conocimiento especial. Si se permitiera que la ciencia investigara todas las cuestiones, incluyendo las que la religión consideraba su dominio exclusivo, entonces la autoridad religiosa se vería erosionada. Por lo tanto, la religión ortodoxa lucha constantemente contra la expansión del conocimiento científico, tratando de establecer líneas que la ciencia no debe cruzar, áreas que permanecen bajo la jurisdicción exclusiva de la fe. Pero Spinoza comprendía que estas líneas son inherentemente inestables. Cada vez que la ciencia hace un descubrimiento nuevo, cada vez que la razón avanza un poco más en su comprensión de la realidad, se reduce el ámbito en el cual la religión puede pretender tener un monopolio sobre la verdad. Y aunque la religión lucha contra esto, aunque cada generación de líderes religiosos intenta reforzar las fronteras entre lo que la ciencia puede estudiar y lo que debe permanecer fuera de su alcance, la tendencia histórica es clara. La razón ha ido avanzando inexorablemente. La ciencia ha ido explicando cada vez más de los misterios que antes eran considerados inaccesibles a la razón. Los milagros que antaño se consideraban prueba del poder de Dios se entienden ahora como fenómenos naturales. Los misterios teológicos que generación tras generación de doctores de la Iglesia habían considerado impenetrables se revelan como simples errores cuando son examinados con rigor. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Es el momento en que la verdad se impone, en que ya no es posible mantener el edificio de la ilusión. Pero aquí es importante notar que este derrumbe no ocurre de manera uniforme en toda la sociedad. Algunos individuos, aquellos que han mantenido su capacidad crítica, que han resistido el condicionamiento, que han tenido el coraje de pensar por sí mismos, comprenden el derrumbe inmediatamente. Para ellos, ver que un dogma religioso colapsa ante los argumentos lógicos no es traumático, sino liberador. Pero para otros, especialmente para aquellos cuya identidad completa ha sido construida sobre la base de la aceptación de ese dogma, el derrumbe es devastador. Y es precisamente porque el derrumbe es devastador para algunos que existe tal resistencia a enfrentar la verdad. Las personas temen enfrentar la verdad porque enfrentar la verdad significaría reconstruir su identidad completa, significaría admitir que han sido engañadas, significaría reconocer que han pasado años o incluso décadas viviendo sobre la base de una ilusión. Este es un precio psicológico que muchas personas simplemente no están dispuestas a pagar. Spinoza, sin embargo, defendería que este precio es inevitable, que tarde o temprano cada persona debe enfrentarse a la verdad y que es mejor hacerlo de manera deliberada, con plena conciencia de lo que se está haciendo, que esperar hasta que la verdad te golpee de repente
y te deje desorientado. Su argumento es que una vida basada en ilusión, aunque sea una ilusión cómoda, nunca puede ser una vida completamente satisfactoria. Siempre hay una tensión subyacente, un conflicto no reconocido entre lo que sabemos que es verdad en nuestro fuero interno y lo que nos hemos obligado a creer. Esta tensión interna es lo que genera ansiedad, culpa y resentimiento. La persona que ha sido condicionada por la religión a creer que sus propios impulsos naturales son pecaminosos, vive en un constante estado de conflicto interno, siente deseos naturales y luego se castiga mentalmente por sentir esos deseos. Tiene preguntas racionales y luego se castiga mentalmente por permitirse hacer preguntas. Este estado de conflicto perpetuo es profundamente dañino para la psique humana. En contraste, Spinoza propone una visión alternativa de la vida espiritual, una que surge de la razón en lugar de la autoridad. Una vida gobernada por la razón no es una vida fría y desapasionada, como los críticos de Spinoza han sugerido a menudo. Es una vida caracterizada por la alegría y la plenitud, porque es una vida en la cual no hay conflicto entre lo que creemos y lo que sabemos, entre lo que deseamos y lo que permitimos que nos importe. Es una vida en la cual el entendimiento y la emoción están alineados, en la cual la razón y la pasión no están en conflicto, sino que trabajan juntas. Este es el ideal spinoziano del sabio, del hombre que ha llegado a la comprensión racional del universo y que por lo tanto existe en un estado de beatitud completamente diferente de la paz que ofrece la religión ortodoxa. La profundidad del pensamiento de Spinoza sobre el conflicto entre fe y razón reside en que él no simplemente rechazaba la fe o la consideraba completamente errónea. En cambio, ofrecía una reinterpretación de lo que la fe debería ser. La fe genuina, según Spinoza, no es creencia en proposiciones irracionales. La fe genuina es confianza en que el universo tiene sentido, que la realidad es comprensible mediante la razón, que el esfuerzo por entender es siempre valioso. Esta es una fe que no requiere ignorancia, que no requiere que rechacemos nuestra capacidad de pensar. Es una fe que es completamente compatible con la razón, que es de hecho el resultado de la razón llevada a su conclusión más profunda. Y es precisamente porque Spinoza ofrecía esta alternativa, porque mostraba que era posible una vida espiritual genuina sin la ignorancia y la represión de la religión ortodoxa, que su pensamiento fue considerado tan peligroso. Los líderes religiosos comprendieron inmediatamente que si las ideas de Spinoza se propagaban, si la gente comenzaba a creer que la fe y la razón podrían reconciliarse, que no era necesario elegir entre el pensamiento crítico y la vida espiritual, entonces toda la estructura de su autoridad se vería comprometida, porque la autoridad religiosa depende fundamentalmente de mantener la ilusión de que la religión ortodoxa es la única forma de vida espiritual, que no hay alternativa verdaderamente satisfactoria, que aunque los aspectos racionales de la religión parezcan problemáticos, los beneficios emocionales y espirituales que proporciona valen la pena. Spinoza, con su demostración de que hay una alternativa genuina que es a la vez más racional y más satisfactoria emocionalmente, socavó esta ilusión. La lucidez de Spinoza, en cuanto al conflicto entre fe y razón, también se manifestó en su análisis histórico. Demostró que la historia de la religión es una historia de evolución constante en las interpretaciones y doctrinas. Lo que se consideraba verdad fundamental en un siglo era rechazado como herejía en el siguiente. Las doctrinas que la Iglesia afirmaba que eran verdades eternas se revelaban como productos de circunstancias históricas particulares cuando eran examinadas con rigor. El dogma de la infalibilidad papal, por ejemplo, que se consideraba un principio fundamental del catolicismo romano, fue oficialmente proclamado solamente en 1870, miles de años después de que la Iglesia católica había existido. Esto sugería claramente que incluso la Iglesia reconocía que sus doctrinas no eran fijas eternamente, sino que evolucionaban según las necesidades del momento. Spinoza vio esto como evidencia de que la religión institucionalizada era una construcción humana, no una revelación divina objetiva, y que era, por lo tanto, susceptible de crítica racional como cualquier otra construcción humana. La segunda parte de nuestra reflexión conduce inevitablemente a la tercera.
porque después de que Spinoza hubiera demostrado que la fe y la razón estaban en conflicto, después de que hubiera mostrado que la religión ortodoxa era un instrumento de control ideológico, después de que hubiera articulado una alternativa, la pregunta fundamental se convierte en ¿qué significa todo esto? ¿Cuáles son las implicaciones de comprender la verdad sobre la naturaleza de la religión? ¿Cómo debe vivir alguien que ha despertado de la ilusión religiosa? ¿Es posible construir una vida significativa y moral después de abandonar la fe? Y aquí es donde llegamos al clímax filosófico de nuestra narrativa, donde la lucidez de Spinoza se eleva a su expresión más poderosa, donde la verdad que ha sido sepultada durante siglos amenaza finalmente con salir a la luz. En los estratos más profundos de la tercera y final parte de nuestra reflexión, donde el pensamiento filosófico alcanza su intensidad máxima, donde la verdad no puede ya permanecer enterrada, encontramos el clímax de la visión de Spinoza acerca de la contradicción secreta del libre albedrío en la Biblia. Este clímax no es simplemente el punto final de un argumento, sino el lugar donde la lógica misma se alza como una verdad imprescindible, donde la razón insiste en ser escuchada a pesar de todos los esfuerzos por silenciarla, donde los cimientos de un mundo de ilusión tiemblan bajo el peso de la evidencia acumulada. La tercera parte es donde comprendemos no solamente cuál es la contradicción, no solamente cómo ha sido utilizada para el control, sino también qué significa vivir consciente de esta verdad, qué significa ser alguien que ha visto con claridad la realidad que subyace bajo el velo de lo que le fue enseñado a creer. El viaje que hemos hecho hasta este punto es un viaje del entendimiento, desde la identificación inicial de la contradicción entre libre albedrío y omnisciencia divina, a través de la exposición de cómo esta contradicción ha sido funcionalizada como instrumento de represión, hasta llegar finalmente a la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué significa vivir de acuerdo con ella? La respuesta que Spinoza ofrece no es simplemente una respuesta abstracta, sino una propuesta concreta acerca de cómo transformar la vida mediante el acceso a la verdad. Y esta transformación comienza con el reconocimiento de que todo lo que nos han enseñado a creer acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de la moralidad, debe ser examinado críticamente, no porque haya una presunción de que es falso, sino porque la verdad es más importante que la comodidad de la creencia heredada. La contradicción fundamental que Spinoza identificó en el corazón de la teología cristiana ortodoxa no es resuelta mediante argumentos sofisticados, tampoco puede ser ignorada indefinidamente. En algún momento, toda persona reflexiva debe enfrentar esta contradicción y tomar una decisión. Debe decidir si aceptará vivir en el conflicto perpetuo de mantener dos creencias incompatibles simultáneamente, o si se atreverá a pensar de manera clara sobre lo que la lógica realmente le dice. Si elige lo primero, la persona puede permanecer dentro de los confines reconfortantes de la ortodoxia religiosa, rodeada del consuelo de la comunidad creyente, protegida por siglos de tradición. Pero el precio que paga es el atrofiamiento de su capacidad de pensar, la represión de sus propios instintos críticos y una tensión perpetua entre lo que sabe en su corazón que es verdad y lo que se le ordena creer. Si elige lo segundo, si decide que preferirá la verdad incómoda a la mentira reconfortante, entonces debe estar preparado para las consecuencias. Porque como supo Spinoza desde el inicio, aquellos cuyo poder depende del mantenimiento de la ilusión no permitirán sin resistencia que esa ilusión sea desgarrada. Serán atacados, serán marginados, serán acusados de vanidad, de arrogancia, de estar poseídos por el demonio. Sus propios parientes pueden rechazarlos, sus amigos pueden traicionarlos. La comunidad que los rodeaba puede convertirse en una enemiga implacable. Y sin embargo, para el hombre o la mujer que elige el camino de la verdad, todas estas cosas son un precio que debe ser pagado, un precio que es aceptado deliberadamente, porque la alternativa, la vida en la mentira, parece más insoportable aún. ¿Cuál es entonces la visión del futuro que Spinoza ofrece a aquellos que abordan el trabajo de pensar por sí mismos? Es una visión que comienza con la comprensión de que el conflicto entre libre albedrío y determinismo no es en realidad un conflicto después de todo, una vez que es correctamente entendido. El error fundamental de la teología ortodoxa,
según Spinoza, es que ha concebido tanto el libre albedrío como el determinismo de manera incorrecta. La teología ortodoxa imagina el libre albedrío como una especie de espontaneidad mágica, la capacidad de un acto de surgir sin causa, la capacidad de simplemente desear algo y que suceda. Pero esta no es una visión coherente del libre albedrío. Es simplemente una definición que confunde la libertad con la falta de causalidad. Igualmente, la teología ortodoxa concibe el determinismo como una especie de coacción externa, como si nuestras acciones fueran impuestas sobre nosotros contra nuestra voluntad por una fuerza externa superior. Pero lo que Spinoza propone es una reinterpretación completa de estos conceptos. Verdadero libre albedrío, según Spinoza, es el estado en el cual nuestras acciones fluyen de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia comprensión racional del universo. Verdadero determinismo es simplemente el reconocimiento de que todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, son partes de un orden causal universal, que todo sucede según leyes naturales necesarias. Y cuando estos dos conceptos son correctamente entendidos, se revela que no están en conflicto, sino que son aspectos del mismo fenómeno. Cuando actuamos desde la comprensión racional, cuando nuestras acciones brotan de nuestro propio entendimiento, en lugar de factores externos, entonces somos libres. Pero al mismo tiempo, nuestras acciones están completamente determinadas por la lógica de nuestro propio entendimiento. No hay contradicción. Esta es una visión radicalmente diferente de la que ofrece la religión ortodoxa. Para la religión, la libertad implica la capacidad de transgredir las leyes de la naturaleza, de actuar de una manera que no está determinada por nada, de simplemente ejercer una voluntad mágica que desafía la causalidad. Pero para Spinoza, esta pretensión a la libertad es ilusoria. Un acto que surge sin causa no es un acto libre, es simplemente un acto sin fundamento. Verdadera libertad es el acto que fluye de la naturaleza más profunda de quien lo realiza, que es, por lo tanto, completamente determinado y completamente libre simultáneamente. Este es uno de los mayores insights de Spinoza, y uno que muestra cómo el conflicto, que parecía irreconciliable, puede resolverse mediante un cambio en nuestro entendimiento de qué significan realmente los términos en cuestión. Pero la resolución de la contradicción lógica tiene implicaciones que van mucho más allá de la filosofía abstracta. Tiene implicaciones profundas para cómo debemos vivir, para cómo debemos pensar acerca de la moralidad, la responsabilidad y la justicia. Porque si el libre albedrío no es el que la religión ortodoxa pretende ser, si la verdadera libertad reside en el entendimiento y no en la transgresión de la causalidad, entonces todo el sistema de culpa y castigo que la religión ha construido colapsa. El hombre no es culpable en el sentido de que la religión lo define, porque no tiene la capacidad mágica de haber hecho algo diferente de lo que hizo. Todo hombre actúa siempre de acuerdo con la lógica de su propia naturaleza, de su propio grado de entendimiento. Un hombre puede cometer crímenes horribles no porque haya elegido libremente hacer el mal, sino porque actúa desde un lugar de ignorancia, porque su nivel de comprensión de la realidad es tan bajo que no puede reconocer lo que en realidad son sus propios intereses verdaderos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta que planteamos al inicio de nuestra reflexión ahora alcanza su respuesta final. La verdadera fe, si es que tal cosa existe, comienza precisamente cuando el edificio de certezas que la religión ortodoxa ha construido se desmorona bajo el análisis racional. Porque en ese momento de quiebre, cuando el creyente se encuentra cara a cara con la realidad de que lo que le fue enseñado a creer es en realidad una contradicción lógica insuperable, cuando ve que toda la autoridad religiosa ha estado erigida sobre la arena de la irracionalidad, en ese momento precise es cuando la posibilidad de verdadera fe surge. No una fe en proposiciones irracionales, no una fe que requiere la negación de la razón, sino una fe más profunda, una fe en que el universo es inteligible, que la realidad tiene sentido, que la verdad es alcanzable mediante el pensamiento racional. Esta fe es a la vez más exigente y más satisfactoria que la fe ortodoxa. Es más exigente porque requiere que el individuo piense de manera rigurosa,
que no acepte nada sobre la base de la autoridad simplemente, que sea responsable por sus propias creencias. Pero es más satisfactoria porque, a diferencia de la fe ortodoxa, que requiere la represión perpetua de la duda, esta fe crece y se fortalece a medida que se piensa más profundamente, a medida que se explora más la realidad. No tiene nada que temer del pensamiento crítico. De hecho, se fortalece mediante la crítica, porque la crítica es la forma mediante la cual se purifica el pensamiento de los errores y las ilusiones. El clímax filosófico de la visión de Spinoza reside en su comprensión de que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Como las semillas enterradas en la tierra, la verdad siempre encuentra una manera de brotar, de buscar la luz. Puede ser sofocada durante un tiempo, puede haber períodos en los cuales parece que ha sido completamente eliminada, cuando la ilusión parece tan total que la verdad parece no tener espacio para existir. Pero inevitablemente, la lógica de la realidad se impone. Los argumentos racionales encuentran una audiencia, las evidencias se acumulan. Los sistemas construidos sobre la falsedad comienzan a agrietarse, y lentamente, a menudo con mucha resistencia, la verdad emerge. Consideremos la historia de la Iglesia cristiana desde la época de Spinoza hasta el presente. Incluso dentro de las estructuras religiosas, incluso entre aquellos que permanecen comprometidos con la fe cristiana, la influencia de la lógica racional ha sido inmensa. Las iglesias han tenido que adaptar sus doctrinas una y otra vez frente a los avances de la ciencia. La teoría de la evolución, que parecía incompatible con el relato bíblico de la creación, ha llegado a ser ampliamente aceptada incluso dentro de muchas comunidades religiosas. El heliocentrismo, que la Iglesia una vez condenó como herejía, es ahora aceptado universalmente. Los descubrimientos arqueológicos e históricos que cuestionan la exactitud del relato bíblico han obligado a los eruditos religiosos a desarrollar interpretaciones cada vez más sofisticadas y, en última instancia, a reconocer que gran parte de la Biblia debe entenderse como narrativa simbólica, en lugar de como historia literal. ¿Qué significa esto? Significa que incluso dentro de las instituciones religiosas, la verdad está ganando terreno lentamente. La irracionalidad pura se hace cada vez más indefendible. A medida que pasa el tiempo, la verdad que Spinoza vio con tanta claridad, la verdad de que la razón y la evidencia empírica son criterios superiores de verdad que la autoridad religiosa y la tradición, se convierte más y más en el sentimiento común, incluso de aquellos que desean mantener la fe religiosa. No hay vuelta atrás en este proceso. Puede haber resistencia, puede haber intentos de volver a educar a la gente para aceptar la irracionalidad, puede haber períodos de retroceso, pero la dirección general del movimiento es inexorable. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Y para el individuo que comprende esto, que ha llegado a ver con claridad la realidad que subyace bajo las ilusiones religiosas que le fueron enseñadas, esto presenta una responsabilidad única. El conocimiento es poder, sí, pero es también responsabilidad. No se puede desaprender lo que se ha aprendido. No se puede volver a ser ingenuo de la manera que uno fue ingenuo antes de ver la verdad. El individuo que ha penetrado la ilusión religiosa tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo con esa comprensión, de no mentirse a sí mismo, de no retroceder hacia la comodidad de la creencia falsa, aunque le sea ofrecida la oportunidad. Pero esta responsabilidad no es una carga sin alegría. Spinoza insiste en esto. Vivir de acuerdo con la verdad, vivir desde la comprensión racional en lugar de desde la ignorancia condicionada, es vivir en un estado de mayor alegría. ¿Por qué? Porque cuando vives de acuerdo con tu propia naturaleza, cuando actúas desde tu propio entendimiento, en lugar de desde fuerzas externas que te controlan, experimentas una plenitud que es imposible bajo el régimen de la represión religiosa. El hombre que ha estado viviendo bajo el control de la culpa, que ha estado constantemente peleando con sus propios impulsos naturales, que ha estado en conflicto perpetuo, experimenta una paz profunda cuando finalmente se libera de este conflicto. No es la paz de la negación de la realidad, sino la paz de la alineación, de estar en armonía con lo que realmente eres. Esta paz es especialmente notable en relación con la cuestión de la moralidad, porque una de las promesas de la religión ortodoxa es que proporciona un fundamento claro y absoluto para la moralidad
según la religión, está fundada en la voluntad de Dios como se expresa a través de los mandamientos divinos. Pero cuando esta fundación se desmorona, cuando se comprende que los mandamientos son construcciones humanas y no revelaciones divinas, surge la pregunta angustia: ¿habrá alguna base para la moralidad sin la amenaza del castigo divino, sin la promesa de la recompensa celestial? ¿Qué motivará a la gente a comportarse moralmente? La respuesta que la religión ortodoxa ofrece es que la moral colapsa, que sin Dios todo está permitido, que la humanidad sucumbirá a sus peores impulsos. Pero Spinoza ofrece una alternativa. Su respuesta es que la verdadera moralidad, la moralidad que es consistente con la razón y con la naturaleza humana, surge de la comprensión de que todos los seres comparten una esencia fundamental, que el bienestar del otro es inseparable del bienestar propio. Un hombre que realmente entiende esto, que ha llegado al nivel de comprensión racional, donde ve claramente cómo está conectado a todos los demás seres, será moral no porque le hayan amenazado con el castigo divino, sino porque comprende que lastimar al otro es, en última instancia, lastimarse a sí mismo. Una sociedad de personas que han llegado a este nivel de comprensión sería una sociedad fundamentalmente moral, una sociedad basada en la solidaridad verdadera en lugar de en la obediencia forzada a los mandamientos externos. Pero esto es lo que la religión ortodoxa teme más profundamente. No solamente teme que la verdad sea descubierta, aunque por supuesto lo hace. Teme más profundamente que la gente llegue a la conclusión de que puede ser moral sin la religión, que puede vivir una vida significativa y virtuosa sin la autoridad religiosa que le dice qué creer y cómo vivir. Porque si la gente llega a esta conclusión, entonces la religión ya no tiene nada que ofrecer. Su poder residía en la creencia de que era la única fuente de moralidad, la única brújula que podía guiar a la humanidad hacia la bondad. Si esta creencia se erosiona, si se reconoce que la razón puede proporcionar una base para la moralidad que es en realidad más sólida que la que proporciona la religión, entonces la religión se convierte en simplemente una de muchas opciones que un individuo podría elegir, no en una verdad necesaria que debe ser aceptada. La tercera parte de nuestra reflexión también debe considerar lo que sucede en el mundo cuando la verdad que ha permanecido sepultada durante siglos finalmente emerge. Porque Spinoza escribió en el siglo XVII, pero vivimos en el siglo XXI, y podemos ver algunos resultados del proceso que él inició. La religión institucionalizada ha perdido poder en mucha del mundo occidental. La educación científica se ha difundido ampliamente. La crítica histórica y textual de la Biblia, que Spinoza fue de los primeros en aplicar, es ahora el método estándar en las universidades. Los descubrimientos arqueológicos continuamente cuestionan la exactitud de los relatos bíblicos. Y al mismo tiempo, podemos ver los esfuerzos frenéticos de la religión institucionalizada por adaptarse, por intentar recuperar su poder, por utilizar nuevas estrategias de indoctrinación en una era en la cual los antiguos métodos ya no funcionan tan efectivamente. Pero también vemos algo más interesante. Vemos que a medida que la gente se libera de la necesidad de creer en cosas irracionales por la autoridad religiosa, comienzan a creer en otras cosas irracionales con la misma facilidad. El miedo a la verdad no desaparece automáticamente cuando alguien abandona la religión ortodoxa. Pueden simplemente transferir su capacidad de creer sin cuestionar a otros sistemas de creencia, a ideologías políticas, a pseudociencias, a conspiraciones. Porque el problema fundamental no era solo el contenido específico de la creencia religiosa, sino el mecanismo mental mediante el cual se mantienen las creencias sin evidencia. Si este mecanismo no es examinado cuidadosamente, si una persona no desarrolla la disciplina de someter todas las creencias al escrutinio racional, entonces simplemente trasladará su creencia ciega de un conjunto de afirmaciones irracionales a otro. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La respuesta final es que la verdad requiere responsabilidad. Si acepto que la realidad es tal como es, si renuncio a la ilusión de que el universo está organizado de la manera que desearía que estuviera, si reconozco que debo actuar en el mundo no como lo desearía que fuera, sino como realmente es, entonces me vuelvo responsable de mis acciones en una forma que no lo soy cuando estoy viviendo en la ilusión.
La religión ortodoxa me permitía cierto grado de irresponsabilidad. Podría rezar a Dios para que hiciera las cosas por mí. Podría echarle la culpa a Satán o a mis circunstancias cuando las cosas salían mal. Podía creer que el universo estaba ordenado de una manera particular y que simplemente tenía que obedecer las reglas que me habían sido dadas. Pero cuando despiertas de la ilusión, cuando ves la realidad tal como es realmente, te das cuenta de que tienes que asumir responsabilidad completa. Si las cosas no suceden como deseo, no es porque Dios así lo ha dispuesto, sino porque el universo funciona de acuerdo con leyes naturales indiferentes a mis deseos. Si quiero lograr algo, tengo que entender las leyes naturales y trabajar de acuerdo con ellas. Si quiero ser moral, no es porque me lo ordena una autoridad externa, sino porque comprendo racionalmente qué es lo correcto hacer. Esta es una responsabilidad que es aterradora para muchas personas. Algunos prefieren la comodidad de la ilusión. Pero para aquellos que tienen el coraje de asumir esta responsabilidad, que tienen la integridad de vivir de acuerdo con la verdad incluso cuando es incómodo, la recompensa es una libertad profunda y auténtica. No la libertad mágica, no determinada causalmente, que la religión ortodoxa pretende ser, sino la libertad verdadera que surge del entendimiento. Cuando comprendes las cosas tal como son, cuando entiendes los principios mediante los cuales funcionan, entonces puedes actuar en el mundo de manera efectiva. No estás luchando contra la realidad, estás trabajando de acuerdo con ella. Y en esta colaboración con la realidad, experimentas una potencia que es incomparablemente mayor que la potencia que sientes cuando estás luchando contra fuerzas que no entiendes. El clímax intenso y provocador de la visión de Spinoza es precisamente esto, que el camino hacia la verdad es el camino hacia la libertad y la potencia genuinas, mientras que el camino de la ilusión religiosa, por muy reconfortante que sea, es en realidad un camino hacia la esclavitud. No es una esclavitud que se siente como tal, porque la religión es muy hábil en el arte de hacer que la esclavitud se sienta como libertad, en hacer que la represión se sienta como virtud, en hacer que la ignorancia se sienta como sabiduría. Pero es esclavitud, sin embargo. El creyente religioso permanece eternamente bajo el poder de sus líderes religiosos, eternamente dependiente de su interpretación de la verdad, eternamente limitado en su capacidad de pensar de manera independiente. La verdad que Spinoza descubrió no puede ser enterrada para siempre, no solo porque sea lógicamente irrefutable, sino porque es la verdad, y la verdad tiene una realidad que trasciende nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros miedos. Podemos ignorarla, podemos pretender que no existe, podemos construir sistemas elaborados de ilusión que nos impidan confrontarla, pero siempre está ahí, esperando pacientemente a que tengamos el coraje de mirarla a la cara. Y cada individuo en algún momento de su vida debe enfrentar esta verdad, debe decidir si prefiere vivir en el conforto de la mentira o en la incertidumbre de la búsqueda de la verdad. La contradicción secreta del libre albedrío en la Biblia que Spinoza expuso, la contradicción que la Iglesia ha mantenido cuidadosamente fuera de vista, es una puerta que, una vez abierta, no puede ser cerrada. Una vez que alguien ha visto la contradicción, no puede no verla, no puede simplemente olvidarla y volver a la creencia ingenua que tenía antes. La inocencia, una vez perdida, no puede ser recuperada, pero en lugar de deplorarlo, en lugar de lamentarse por la pérdida de la inocencia, Spinoza nos insta a celebrarlo, porque la inocencia perdida es reemplazada por algo mucho más valioso, la comprensión. Y un ser humano que comprende, que ha llegado a ver la realidad tal como es un ser humano verdaderamente libre. A medida que nos acercamos al cierre de esta narración, invitamos a quienes han hecho el viaje intelectual con nosotros a que escriban en los comentarios desde qué país y ciudad se encuentran en este preciso momento de su vida, qué hora marcan los relojes de su localidad cuando estas palabras llegan a sus oídos o a sus ojos, porque la verdad es una experiencia que trasciende la geografía, que existe simultáneamente en todas partes donde hay alguien dispuesto a pensar con claridad, y pedimos que compartan este pensamiento, esta exploración de las ideas de Spinoza, con un amigo cercano, con alguien cuyo corazón esté abierto a la búsqueda de la verdad, que lo hagan con la intención de que una bendición llegue a sus familias, a sus hogares, a sus seres queridos.
Porque una verdad compartida es una verdad que se multiplica. Una idea que viaja de corazón a corazón es una semilla que, si cae en tierra fértil, germinará y crecerá. La tercera y final parte alcanza su conclusión con la comprensión de que el viaje que hemos hecho, la exploración del pensamiento de Spinoza sobre la contradicción secreta del libre albedrío, no es simplemente un ejercicio académico. Es un llamado a cada individuo para que despierte de su sueño, para que examine críticamente lo que le han enseñado a creer, para que tenga el coraje de pensar por sí mismo, porque la verdad que Spinoza vio, la verdad que nos ha llegado a través de los siglos, a pesar de todas las tentativas de suprimirla, es que la libertad humana es posible. Pero esta libertad no viene como un regalo de una autoridad externa, viene del ejercicio riguroso de la razón, de la disposición a enfrentar la verdad tal como es, de la dedicación a la búsqueda incesante de la comprensión. Y si en este momento te encuentras en desacuerdo con lo que hemos expuesto, si te encuentras luchando contra estos argumentos, si sientes que tu fe está siendo cuestionada, entonces te instamos a que no apartes la vista, que sigas el hilo del argumento hasta el final, que uses tu propia razón, no la nuestra, para juzgar si lo que decimos es verdad o no. Porque al final, la verdad no necesita de profetas que la proclamen. La verdad se valida a sí misma mediante la lógica, mediante la evidencia, mediante la claridad de la razón. Si nuestros argumentos son correctos, entonces resistirán tu escrutinio más riguroso. Si son incorrectos, entonces serán refutados por argumentos mejores. Pero lo que no puede permitirse es que permanezcan sin examinarse, que sean rechazados simplemente porque cuestionan lo que siempre hemos creído. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta es la conclusión final, la afirmación provocadora con la cual dejamos a Spinoza mirando hacia el futuro. Porque aunque en su época la verdad parecía completamente sepultada bajo capas de ortodoxia religiosa, aunque parecía imposible que alguna vez pudiera salir a la luz, sin embargo, aquí estamos en el siglo XXI, y sus ideas no solamente han sobrevivido, sino que se han vuelto cada vez más relevantes. El pensamiento crítico, la ciencia, la razón, han hecho avances que Spinoza pudo solamente soñar. La verdad ha estado emergiendo lentamente, inexorablemente, a pesar de todos los esfuerzos por detenerla. Y sin embargo, el trabajo de la razón no está completo. En muchas partes del mundo, en muchas comunidades, la religión ortodoxa sigue siendo dominante, sigue sofocando el pensamiento crítico, sigue enseñando a las personas a desconfiar de su propia razón. El miedo sigue siendo el instrumento de control más poderoso. La ignorancia sigue siendo ampliamente cultivada. Y es por eso que el mensaje de Spinoza sigue siendo urgente, sigue siendo revolucionario, no porque sus argumentos hayan perdido su poder, sino porque las condiciones que él enfrentaba, las condiciones de represión intelectual y control ideológico, persisten en muchas formas. Por lo tanto, te pedimos, lector, oyente, buscador de verdad, que reconozcas el potencial revolucionario que existe en ti, que compruebes tener el coraje de pensar de manera independiente, que te rehúses a creer en cosas simplemente porque la autoridad te lo ordena, que uses tu propia razón como brújula, porque esta es la verdadera revolución, no la revolución de armas y gritos, sino la revolución silenciosa que ocurre en la mente de cada individuo que elige la verdad sobre la mentira, la libertad sobre la esclavitud, la comprensión sobre la ignorancia. Esta es la revolución que Spinoza encarnó, y esta es la revolución que continúa en cada persona que se atreve a pensar claramente. La narrativa que hemos tejido a lo largo de estas tres partes, que ha seguido el hilo del pensamiento spinoziano, desde la identificación de la contradicción fundamental, a través de su exposición como instrumento de control, hasta llegar finalmente a la visión de una libertad basada en la razón, no es simplemente una narrativa del pasado. Es una narración que vive en el presente, que es relevante para ti aquí y ahora, en el lugar donde te encuentras, en la hora que marca el reloj de tu localidad. Porque la pregunta que Spinoza planteaba hace más de 3 siglos sigue siendo la pregunta que se plantea hoy. ¿Elegirás la verdad o elegirás la comodidad? ¿Elegirás la libertad o elegirás la esclavitud? ¿Elegirás pensar por ti mismo o permitirás que otros piensen por ti? Y mientras cerramos esta reflexión profunda, provocadora e incómoda, te dejamos con una invitación final.
Comparte estas ideas con alguien que te importa, alguien cuyo corazón pueda estar preparado para recibir estas semillas de pensamiento. Hazlo con la intención de que una bendición llegue a su familia, a su hogar, a todos aquellos a quienes aman, porque la verdad, cuando es compartida con intención y amor, tiene el poder de transformar vidas, de liberar mentes, de abrir puertas que parecía que estaban permanentemente cerradas. Y quizás en los comentarios nos cuentes desde dónde escribes, desde qué ciudad y país, qué hora es allí en tu mundo cuando estas palabras te alcanzan. Porque saber que la verdad resuena simultáneamente en muchos lugares, en muchos corazones, en muchas mentes, es en sí mismo una confirmación de que la verdad es real, de que trasciende el tiempo y el espacio, de que es, finalmente, la única cosa que importa. Segunda parte expandida. Profundidad, retórica y análisis filosófico. En los abismos de la segunda parte de nuestra reflexión, donde el conflicto entre la fe y la razón se despliega en toda su magnitud destructiva, encontramos el punto culminante de la crítica espinociana a la religión ortodoxa. Aquí es donde Spinoza no solamente identifica la contradicción lógica en el corazón de la doctrina bíblica sobre el libre albedrío, sino que también comienza a desmantelar el edificio entero de justificaciones que la ortodoxia religiosa ha construido a lo largo de los siglos capa tras capa, generación tras generación, para mantener esta contradicción en pie, como si fuera un monumento de verdad. Este desmantelamiento es llevado a cabo no mediante la agresión retórica o la mockery superficial, sino mediante el análisis más frío y riguroso, mediante la aplicación sin compromiso de la lógica formal a los textos y doctrinas que la religión sostiene como sagradas e inviolables, como si fueran escritas con el dedo de Dios mismo en tablas de fuego celestial. En muchos sentidos, Spinoza es la figura del intelectual hereje lúcido, el hombre que ve claramente lo que otros prefieren mantener en la oscuridad y que tiene el coraje moral de articular esa visión a pesar de las consecuencias inevitables que le sobrevendrán, incluso sabiendo que su propia comunidad lo expulsará, que su nombre será asociado con la perdición, que su obra será condenada desde los púlpitos de todas las iglesias. ¿Qué diferencia existe entre el miedo a la verdad y la prudencia? ¿Acaso la religión ha enseñado a sus seguidores a confundir la cobardía con la virtud? Esta es la pregunta que Spinoza plantea implícitamente a través de su análisis. Porque cuando examinamos cuidadosamente el mecanismo mediante el cual la fe religiosa se mantiene, lo que encontramos no es un sistema de creencias que se basa en evidencia o en argumentación lógica, sino un sistema que se perpetúa precisamente mediante la represión de la capacidad de los creyentes para examinar críticamente sus propias creencias. La fe, tal como la religión ortodoxa la define, no es fundamentalmente un acto de confianza en algo que ha sido demostrado ser verdadero. Es un acto de conformidad, de aceptación pasiva de lo que la autoridad religiosa ha decidido que debe ser creído. Y aquellos que se atreven a cuestionar esta autoridad, aquellos que se permiten dudas, son castigados no solamente socialmente, sino también espiritualmente. Se les dice que su duda es un signo de debilidad de fe, que está causada por la influencia del demonio, que los separará de Dios eternamente. La figura de Spinoza como hereje lúcido es inseparable de su método filosófico, que fue revolucionario precisamente porque se rehusó a aceptar las premisas básicas sobre las cuales se había construido toda la interpretación ortodoxa de la Biblia. No basó su crítica en ataques emocionales o en denuncias morales contra los religiosos, aunque una emoción justificada permea sus escritos. En cambio, Spinoza procedió mediante un análisis minucioso del texto bíblico mismo, utilizando las herramientas que ahora llamaríamos crítica textual histórica, métodos que parecerían obvios hoy en día, pero que en el siglo XVII eran absolutamente revolucionarios. Demostró sistemáticamente que la Biblia había sido compuesta por múltiples autores en distintas épocas, que contenía contradicciones internas que no podían ser reconciliadas mediante argumentos sofisticados, que había sido modificada y corrupta innumerables veces a medida que pasaba de una generación a la siguiente, que los escribas que copiaban el texto introducían cambios conscientes o inconscientes. Mostró que muchos libros atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por Moisés,
no simplemente por razones teológicas, sino por razones históricas y lingüísticas básicas, porque el Moisés del que la tradición habla vivió miles de años antes de que estos textos fueran compuestos. Argumentó que los evangelios no podían ser relatos de testigos oculares porque contenían inconsistencias demasiado profundas, porque en muchos casos ofrecen relatos completamente diferentes de los mismos eventos, porque parecen estar diseñados no para reportar la verdad histórica, sino para promover interpretaciones teológicas específicas del significado de Jesús. Pero aquí es crucial entender algo que muchos críticos de Spinoza no comprendieron completamente. Spinoza no estaba simplemente siendo maliciosamente crítico, escéptico por el mero placer de derribar creencias, como si fuera un intelectual que disfrutara de la provocación. Su análisis surgía de una convicción fundamental que era casi religiosa en su intensidad, que la verdad es más importante que la comodidad, que la integridad intelectual es un valor ineludible que no puede ser sacrificado por lealtad a tradiciones que hemos heredado, por respeto a autoridades que hemos sido enseñados a reverenciar, por miedo a las consecuencias sociales de pensar diferente. Esta es la esencia de lo que significa ser un hereje genuino, no simplemente alguien que cree algo diferente de lo que los demás creen, no un simple disidente de las creencias mayoritarias, sino alguien que ha llegado a sus creencias mediante el ejercicio disciplinado y sin compromiso de la razón, y que está dispuesto a defenderlas, incluso cuando hacerlo lo coloca en conflicto directo con la autoridad establecida, incluso cuando sabe que su vida será destruida por el mantenimiento de sus convicciones. La historia intelectual tiene pocos ejemplos de tal integridad mantenida bajo tan intensa presión. Spinoza fue excluido de su comunidad judía a los 24 años. Fue atacado ferozmente por los líderes religiosos, tanto judíos como cristianos. Fue ridiculizado y calumniado en escritos que circulaban por Europa entera. Fue asociado públicamente con el ateísmo, cuando en realidad su pensamiento era demasiado profundo para ser simplemente categorizado de esa manera. Su vida fue una existencia de aislamiento cuidadosamente impuesto, de pobreza, de falta de reconocimiento académico oficial. Y sin embargo, continuó pensando, continuó escribiendo, continuó refinando sus argumentos con una paciencia casi sobrehumana y un rigor casi obsesivo, como si tuviera una misión que no podía abandonar, como si la verdad misma dependiera de su dedicación incesante. ¿Qué significa que un hombre pueda mantener su convicción en la verdad incluso cuando la consecuencia es el aislamiento total, el rechazo de su propia gente, la penuria económica, la enfermedad física, el conocimiento de que su obra no será publicada durante su vida? ¿De dónde surge tal fuerza? La respuesta es que para un hombre como Spinoza, la búsqueda de la verdad no era simplemente una actividad intelectual, entre otras, una profesión o una carrera, como podría serlo la medicina o el derecho. Era la finalidad más elevada de la vida humana, el propósito máximo al cual todas las otras consideraciones debían subordinarse, incluyendo la comodidad, la aceptación social, la salud física, incluso la vida misma. Vivir sin buscar la verdad era, para Spinoza, simplemente no vivir en el sentido más profundo. Era existir, pero no vivir auténticamente. Y cuando se enfrenta a una elección entre la existencia inauténtica en comunidad con los demás o la vida auténtica en aislamiento y pobreza, Spinoza, sin dudarlo, eligió la vida auténtica. ¿No será que la verdadera libertad comienza precisamente en el momento en que una persona se rehúsa a conformarse con lo que los demás consideran aceptable? La respuesta que Spinoza da a esta pregunta, aunque no la formule explícitamente, está contenida en toda su vida y en toda su obra, porque en muchos sentidos, la excomunión de Spinoza no fue un castigo sino una liberación. Al ser expulsado de la comunidad, al verse forzado a vivir fuera de las estructuras de aceptación social, Spinoza quedó libre de la última cadena que lo ataba a la conformidad. Ya no tenía que moderar sus argumentos para mantener la paz con sus correligionarios. Ya no tenía que preocuparse por decepcionar a sus maestros rabínicos. Ya no tenía que considerar cómo sus ideas serían recibidas por aquellos cuya aprobación, una vez, fue importante para él. Es como si al ser expulsado de la comunidad,
hubiera quedado libre para pensar de manera aún más radical, para seguir la lógica de sus ideas hasta sus conclusiones finales, sin importar cuán incómodas, cuán peligrosas, cuán ofensivas fueran esas conclusiones. La profundización del conflicto entre fe y razón que Spinoza realizó llevó a conclusiones que fueron revolucionarias en su época y que permanecen revolucionarias incluso hoy, aunque muchas de sus ideas han llegado a ser aceptadas como lugares comunes en la erudición académica moderna, tan integradas en nuestra forma de pensar que ya no reconocemos su origen herético. Spinoza argumentó, con una lógica devastadora, que la fe verdadera, la fe genuina, no es una creencia en proposiciones metafísicas abstractas, no es una asunción de que ciertos enunciados sobre la naturaleza de Dios son verdaderos simplemente porque una autoridad religiosa los declara así. La verdadera fe, según Spinoza, es fundamentalmente una disposición ética, una forma de vivir que está basada en la razón y que es consistente con la naturaleza humana en su aspecto más elevado. La verdadera religión, correctamente entendida, no requiere que creamos en doctrinas específicas sobre la naturaleza metafísica de Dios, sobre la inmortalidad del alma, sobre la vida después de la muerte, o sobre cualquier otra proposición que esté más allá de la verificación empírica. Lo que requiere es que vivamos de manera moral, que tratemos a otros con justicia y compasión, que nos esforcemos constantemente por mejorar nuestro grado de comprensión del universo. En este sentido, la fe y la razón no están en conflicto irreconciliable, como la religión ortodoxa insiste, porque la razón nos enseña que la vida moral es la forma más elevada de existencia, que la virtud consiste en entender que todos los seres comparten una esencia común, que por lo tanto, hacer daño a otro es, en última instancia, hacer daño a una parte de uno mismo. Pero ¿qué sucede cuando la religión ortodoxa rechaza esta proposición de Spinoza? ¿Qué sucede cuando los líderes religiosos insisten en que la verdadera fe debe incluir no solamente la aceptación de normas morales, sino también la creencia en doctrinas metafísicas específicas que no pueden ser derivadas de la razón? La respuesta es que la religión ortodoxa en ese momento revela su verdadera naturaleza. Revela que no está interesada en la verdad en sí misma, sino en el mantenimiento del poder, porque si la fe pudiera reducirse simplemente a la práctica de la moralidad, entonces cualquier persona moral, sin importar cuáles sean sus creencias metafísicas específicas, podría ser considerada fiel, pero la religión ortodoxa necesita más que eso. Necesita no solamente que la gente sea moral, sino que sea moral de una manera que sea compatible con la autoridad de la Iglesia, que la Iglesia sea reconocida como la intérprete legítima de qué significa vivir moralmente. Y para asegurar este reconocimiento, la religión debe insistir en que ciertas creencias son obligatorias, que no es suficiente vivir bien, sino que también es necesario creer correctamente, según sea definido por la autoridad religiosa. Aquí es donde Spinoza ve la conexión fundamental entre la contradicción lógica sobre el libre albedrío y la estructura de poder de la religión institucionalizada. ¿Por qué insiste la Iglesia en que debe uno creer en ambas cosas simultáneamente, que el hombre es libre y que Dios es omnisciente? ¿Por qué no permite simplemente que sus seguidores cuestionen esta contradicción y lleguen a sus propias conclusiones racionales? La respuesta es que si se permitiera tal cuestionamiento, si se permitiera que la gente usara su razón para examinar esta contradicción central, entonces los cimientos de la autoridad religiosa se tambalearían, porque la autoridad religiosa depende fundamentalmente de la capacidad de la Iglesia para presentar sus doctrinas como verdades autoevidentes, como cosas que es obvio que debemos creer una vez que nos son explicadas correctamente. Pero la contradicción sobre el libre albedrío no es una verdad autoevidente, es una contradicción lógica clara. No hay forma de hacer que sea evidente una vez que se examina con rigor. ¿Cómo entonces mantiene la Iglesia que sus seguidores acepten esta contradicción? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual la Iglesia logra persuadir a millones de personas a creer en dos cosas que se contradicen directamente? La respuesta es fundamentalmente mediante el miedo y mediante la represión de la capacidad crítica. Si desde la infancia se le dice a un niño que debe creer ciertas cosas aunque no las entienda completamente,
Si se le dice que si cuestiona estas cosas, está siendo influenciado por el demonio. Si se le advierte que si persiste en sus dudas, será condenado a un sufrimiento eterno infinito. Entonces el niño aprende rápidamente a suprimir sus preguntas. Aprende a mantener sus dudas en el fondo de su mente, donde permanecen pero no son expresadas. Aprende a hacer una especie de gimnasia mental mediante la cual mantiene simultáneamente dos creencias contradictorias, sin permitirse pensar en cómo pueden ambas ser verdaderas. Esta gimnasia mental se convierte en el hábito de una vida entera. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta que Spinoza deja implícita en su análisis se vuelve más urgente a medida que examinamos el mecanismo mediante el cual la religión ortodoxa ha mantenido el dominio absoluto de la fe ciega a lo largo de los siglos. La ortodoxia insiste, de manera casi histérica, en que debemos creer proposiciones que desafían abiertamente la razón, que debemos aceptar paradojas lógicas como si fueran verdades profundas que están más allá de la comprensión humana, que debemos suprimir nuestras dudas porque los líderes religiosos nos dicen que debemos hacerlo, porque la duda es pecaminosa, porque la duda es una prueba de fe, porque la duda es el camino que lleva a la perdición. Y el precio que pagamos por esta obediencia a la represión de nuestras propias capacidades es extraordinario. El atrofiamiento gradual de nuestra capacidad crítica, la debilitación lenta pero constante de nuestra capacidad para pensar de manera independiente, la destrucción de nuestra confianza en nuestro propio juicio. Es un costo extraordinariamente alto, aunque muchas personas no lo ven como tal, porque han sido condicionadas a no verlo. Han sido condicionadas a creer que el ejercicio de la razón, el cuestionamiento de la autoridad, el deseo de entender lo que nos está siendo pedido que creamos, es el mayor de los peligros morales. Se les ha enseñado profundamente, desde el primer momento de conciencia, que es mejor obedecer ciegamente que pensar por uno mismo, que la seguridad emocional de la certeza garantizada por la autoridad es más valiosa que la incertidumbre enervante de la investigación racional. Spinoza comprendía que este condicionamiento no era accidental, que no era simplemente el resultado de la ignorancia o del error no intencional cometido por buenas personas que estaban intentando sinceramente enseñar la verdad. Era un sistema cuidadosamente construido, elaborado a lo largo de siglos por personas muy inteligentes que sabían exactamente lo que estaban haciendo, diseñado específicamente para mantener a las masas bajo control mediante la supresión sistemática y deliberada de su capacidad crítica. ¿Cómo sabemos esto? Porque cada vez que la capacidad crítica ha amenazado con surgir, cada vez que ha habido un movimiento hacia la razón y el cuestionamiento, la Iglesia ha respondido no con argumentos lógicos, sino con represión, con castigo, con la amenaza de castigos aún peores. Los líderes religiosos, aunque tal vez en muchos casos no lo articulaban de esta manera explícitamente, comprendían intuitivamente, a un nivel casi instintivo, que una población que pensaba críticamente era fundamentalmente un peligro para su poder. Por lo tanto, tenían un interés personal profundo, enraizado en la supervivencia de su propia autoridad, en mantener a la gente ignorante, en desalentar activamente el pensamiento independiente, en castigar severamente a aquellos que se atrevían a cuestionar la verdad de lo que estaban siendo enseñados. Pero, ¿qué sucede cuando esta represión falla? ¿Qué ocurre cuando una persona logra escapar del condicionamiento? Cuando logra desarrollar la capacidad de pensar críticamente, a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia por prevenirlo. Aquí es donde la excomunión de Spinoza toma su verdadero significado. La excomunión no fue un evento aislado, una reacción particular a las ideas particulares de un individuo particular. La excomunión de Spinoza fue una manifestación clara de una dinámica que ha estado presente en la historia de la religión institucionalizada desde sus inicios mismos. Siempre que alguien se atreve a cuestionar las doctrinas principales de la Iglesia, siempre que alguien intenta usar la razón para examinar lo que la Iglesia insiste debe ser aceptado por fe, la Iglesia responde con la expulsión, con la aniquilación social, con la declaración de que esa persona ya no es parte de la comunidad, que está maldita, que está poseída por fuerzas malignas. La segunda parte de nuestra reflexión nos lleva a considerar cómo Spinoza
fue capaz de ver a través de esta dinámica, cómo fue capaz de identificar con precisión el mecanismo de manipulación ideológica que subyace bajo las doctrinas religiosas. Y la clave para su visión penetrante reside precisamente en el análisis del problema del libre albedrío. Porque en esa contradicción, Spinoza vio un patrón que se repite una y otra vez en la teología ortodoxa, un patrón tan fundamental que prácticamente define la estructura lógica de la fe religiosa. Por un lado, la religión afirma con énfasis la libertad y la responsabilidad del ser humano. Nos dice que somos libres, verdaderamente libres, para elegir entre el bien y el mal, que por lo tanto tenemos culpa real, culpa auténtica, si elegimos mal, que podemos ser justamente condenados si nuestras acciones ofenden a Dios. Por otro lado, la religión afirma con igual énfasis la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, que nada ocurre que no sea conforme a la voluntad divina inmutable, que todo está predeterminado desde antes de la creación del mundo, que Dios conoce nuestras acciones antes de que las realicemos, que por lo tanto nuestras acciones están ya escritas en el libro de la vida eterna. Cuando estos dos conjuntos de afirmaciones entran en conflicto, como inevitablemente deben hacerlo, como cualquier persona que piense lógicamente puede ver que deben hacerlo, la respuesta de la ortodoxia religiosa es siempre exactamente la misma. Decirle al creyente que ambas cosas son verdaderas simultáneamente, que no hay contradicción real aunque parezca haberla, que si parece haberla, es simplemente porque nuestras mentes limitadas, nuestras mentes finitas, no pueden comprender los misterios infinitos de lo divino, que Dios existe en un plano de realidad completamente diferente, donde la lógica que rige nuestro universo finito no se aplica. Esta es la solución tomista, la que fue formulada por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII y que ha permanecido como la respuesta ortodoxa oficial durante más de 700 años. ¿Pero es realmente una solución? ¿O es simplemente un acto de violencia intelectual, una negación de la razón, un intento de esconder la contradicción bajo un velo de misticismo? Este movimiento, esta insistencia en mantener simultáneamente dos creencias contradictorias, mientras se declara que no hay contradicción real, tiene una función profunda que va más allá de la simple confusión intelectual. Enseña al creyente que debe abandonar su capacidad de razonamiento lógico cuando se trata de cuestiones religiosas. Le enseña que las reglas normales de la lógica no se aplican en el ámbito religioso, que debe confiar en la autoridad en lugar de en su propio juicio racional, que su propia capacidad de distinguir entre verdad y falsedad es fundamentalmente inadecuada cuando se trata de asuntos divinos. Y una vez que se ha establecido este patrón, una vez que el creyente ha aprendido a suspender su capacidad crítica cuando se trata de asuntos religiosos, entonces puede extenderse el mismo patrón a otros ámbitos. El creyente que ha aceptado que debe creer en contradicciones es un creyente que está preparado para aceptar casi cualquier cosa que le diga el sacerdote, porque ha perdido fundamentalmente la capacidad de resistir mediante el argumento racional, porque ha aprendido a no confiar en su propia razón. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Es el momento en que la verdad se impone de manera inevitable, en que ya no es posible mantener el edificio de la ilusión mediante argumentos sofisticados o mediante la amenaza de castigos. Es el momento en que la lógica misma se alza como un monumento inamovible a la verdad. Pero aquí es importante notar algo crucial. Este derrumbe no ocurre de manera uniforme en toda la sociedad. No ocurre al mismo tiempo para todos. Algunos individuos, aquellos que han mantenido su capacidad crítica intacta, aquellos que han resistido el condicionamiento, aquellos que han tenido el coraje intelectual de pensar por sí mismos, comprenden el derrumbe inmediatamente cuando les es presentado. Para ellos, ver que un dogma religioso colapsa ante los argumentos lógicos no es traumático, sino liberador. Es una confirmación de lo que siempre sospecharon en el fondo de sus mentes. Pero para otros, especialmente para aquellos cuya identidad completa ha sido construida sobre la base de la aceptación incuestionable de ese dogma, para aquellos cuya vida entera ha sido una vivencia de ese dogma, para aquellos cuya comunidad, cuya familia, cuya razón para existir ha estado entrelazada con ese dogma, el derrumbe es absolutamente devastador.
Es como si el mundo bajo sus pies desapareciera de repente, dejándolos cayendo en un abismo de incertidumbre. Y es precisamente porque el derrumbe es devastador para algunos que existe tal resistencia masiva a enfrentar la verdad, tal insistencia casi histérica en mantener las ilusiones vivas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La respuesta definitiva es que la verdad requiere responsabilidad. Si acepto que la realidad es tal como es, si renuncio a la ilusión de que el universo está ordenado de la manera que desearía que estuviera, si reconozco que debo actuar en el mundo no como lo desearía que fuera, sino como realmente es, entonces me vuelvo responsable de mis acciones de una manera que no lo soy cuando estoy viviendo en la ilusión. La religión ortodoxa permitía cierto grado de irresponsabilidad fundamental. Podría rezar a Dios para que hiciera las cosas por mí. Podría echarle la culpa a Satán cuando las cosas salían mal, o a mis circunstancias desfavorables, o a mi debilidad de carne. Podía creer que el universo estaba ordenado de una manera particular, según la voluntad divina, y que mi único trabajo era obedecer las reglas que me habían sido dadas. Todo lo que necesitaba era obediencia. La responsabilidad por los resultados permanecía con Dios. Pero cuando despiertas de la ilusión, cuando ves la realidad tal como es realmente, sin el filtro de la interpretación religiosa, te das cuenta de que tienes que asumir responsabilidad completa. Si las cosas no suceden como deseo, no es porque Dios así lo ha dispuesto en su infinita sabiduría, sino porque el universo funciona de acuerdo con leyes naturales, indiferentes a mis deseos personales. Si quiero lograr algo, si quiero vivir de una manera que sea satisfactoria, tengo que entender las leyes naturales mediante las cuales funciona el universo y tengo que trabajar de acuerdo con ellas. Si quiero ser moral, no es porque me lo ordena una autoridad externa bajo la amenaza de castigo, sino porque comprendo racionalmente qué es lo correcto hacer, porque veo lógicamente que la vida moral conduce a un mayor grado de potencia y satisfacción. ¿Será que vivir de acuerdo con la verdad requiere una fortaleza que no toda persona posee? Spinoza enfrentaría esta pregunta no con simpatía, sino con un análisis riguroso, porque aunque ciertamente es verdad que vivir de acuerdo con la verdad requiere coraje intelectual, también es verdad que la alternativa, vivir en la ilusión, aunque sea más cómoda en el corto plazo, se convierte en una existencia cada vez más tortuosa con el paso del tiempo. La persona que ha sido condicionada por la religión a creer que sus propios impulsos naturales son profundamente pecaminosos, vive en un constante estado de conflicto interno que nunca se resuelve completamente. Siente deseos naturales, deseos que surgen de su propia naturaleza humana, y luego se castiga mentalmente por sentir esos deseos. Se siente culpable, se siente indigna, siente que está siendo llevada hacia la perdición por sus propios instintos. Tiene preguntas racionales que brotan naturalmente de su mente, preguntas que son imposibles de reprimir completamente, y luego se castiga mentalmente por permitirse hacer esas preguntas. Teme que sus dudas sean un signo de falta de fe, que resulten en separación de Dios. Este estado de conflicto perpetuo, este estado de guerra civil dentro de la psique, es profundamente dañino para la salud mental y espiritual del ser humano. En contraste, Spinoza propone una visión completamente alternativa de la vida espiritual, una que surge de la razón en lugar de la represión de la autoridad, una que es consistente con la naturaleza humana en lugar de estar constantemente en conflicto con ella. Una vida gobernada por la razón no es una vida fría y desapasionada, como los críticos de Spinoza han sugerido a menudo, como si la razón fuera una fuerza destructiva que mata la vida emocional. Exactamente lo opuesto es verdad. Una vida gobernada por la razón es una vida caracterizada por la alegría profunda y la plenitud genuina, porque es una vida en la cual no hay conflicto perpetuo entre lo que creemos intelectualmente y lo que sabemos intuitivamente que es verdad, entre lo que deseamos conscientemente y lo que permitimos que nos importe realmente, entre nuestra identidad pública y nuestra realidad privada. Es una vida en la cual el entendimiento y la emoción están perfectamente alineados, en la cual la razón y la pasión no están en conflicto, sino que trabajan juntas, en armonía, hacia los mismos objetivos. Este es el ideal spinociano del sabio,
del hombre o la mujer que ha llegado a la comprensión racional del universo y que por lo tanto existe en un estado de beatitud completamente diferente, en una diferencia cualitativa de la paz que ofrece la religión ortodoxa. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la paz que proporciona la religión ortodoxa y la beatitud que propone Spinoza? La respuesta es que la paz que proporciona la religión es fundamentalmente la paz de la represión, la paz de la ignorancia deliberada, la paz que surge de la aceptación pasiva de lo que uno ha sido enseñado a creer sin cuestionar. Es una paz que es constantemente amenazada porque debajo de esa paz siempre está la duda sofocada, la pregunta no formulada, el conflicto no resuelto. Es una paz que requiere vigilancia constante, la vigilancia constante de suprimir tus propios pensamientos antes de que se vuelvan completamente conscientes. Pero la beatitud que propone Spinoza es fundamentalmente diferente. Es la paz que surge cuando todas las partes de tu ser están alineadas, cuando tu intelecto, tu voluntad y tus emociones no están en conflicto, sino que trabajan juntas. Es una paz que no requiere represión, sino que requiere expresión, que no es amenazada por el pensamiento, sino que se fortalece por él, que no es un estado estático, sino un estado dinámico que crece y se profundiza a medida que comprende más plenamente la realidad. La profundidad del pensamiento de Spinoza sobre el conflicto entre fe y razón reside en que él no simplemente rechazaba la fe o la consideraba completamente errónea como lo haría un simple ateo. En cambio, ofrecía una reinterpretación completamente nueva de lo que la fe debería ser, una redefinición de los términos mismos de la discusión. La fe genuina, según Spinoza, no es creencia en proposiciones irracionales que desafían la lógica. La fe genuina es confianza fundamental en que el universo tiene sentido, que la realidad es inteligible mediante la razón, que el esfuerzo perpetuo por entender es siempre valioso y nunca será en vano. Esta es una fe que no requiere ignorancia, que no requiere que rechacemos nuestra capacidad de pensar. Esta es una fe que es completamente compatible con la razón, que es de hecho el resultado natural de la razón llevada a su conclusión más profunda y consistente. ¿Por qué? Porque la razón, cuando se aplica correctamente, cuando no es obstaculizada por el dogma y la represión, nos lleva a conclusiones acerca de la naturaleza de la realidad que son profundamente inspiradoras. ¿Qué conclusiones son esas? Que el universo es una totalidad interconectada, que nada existe completamente aislado, que todas las cosas están conectadas mediante una red infinita de causalidad, que cada cosa participa en la existencia de toda otra cosa. Cuando tomamos conciencia de esto, cuando realmente comprendemos lo que significa, surge un sentimiento de conexión profunda con la totalidad del ser, un sentimiento que es indistinguible de lo que las tradiciones religiosas llaman lo divino. Este sentimiento no surge de la aceptación ciega de dogmas, sino del entendimiento. No surge de la represión de la razón, sino de su expresión más plena. Y cuando surge este sentimiento, cuando nace de la razón en lugar de la ignorancia, es infinitamente más poderoso, infinitamente más verdadero que cualquier sentimiento religioso que haya sido condicionado en nosotros desde la infancia. Y es precisamente porque Spinoza ofrecía esta alternativa revolucionaria, porque mostraba que era posible una vida espiritual genuina, auténtica y profunda, sin la ignorancia y la represión que caracteriza la religión ortodoxa, que su pensamiento fue considerado tan peligroso por las autoridades religiosas. Los líderes religiosos, que poseían una sabiduría práctica acerca del mantenimiento del poder, incluso si no poseían sabiduría acerca de la verdad, comprendieron inmediatamente que si las ideas de Spinoza se propagaban ampliamente, si la gente comenzaba a creer que era posible una vida espiritual genuina sin la autoridad religiosa, que la fe y la razón podrían reconciliarse, que no era necesario elegir entre el pensamiento crítico y la vida espiritual, entonces toda la estructura de su autoridad se vería fundamentalmente comprometida de maneras que no podrían ser recuperadas.